Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Felipe I de Hesse. Él fue un landgrave que se convirtió en uno de los principales príncipes alemanes que apoyaron la expansión del protestantismo por el Sacro Imperio Romano Germánico, siendo uno de los líderes de la Liga de Esmalcalda, pasando a la historia por el apodo del Magnánimo, además de que fue conocido por cometer bigamia, contrayendo así un casamiento morganático cuando ya se encontraba casado con su esposa, la landgravina Cristina, algo que causó cierto rechazo por parte de la sociedad de su época. Esta biografía es realizada por petición de Romel Gómez. Felipe de Hesse y de Mecklemburgo-Schwerin nació el 13 de noviembre de 1504 en el castillo de Marburgo, en el landgraviato de Hesse, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hijo del landgrave Guillermo II de Hesse y de la segunda esposa de este, la landgravina Ana de Mecklemburgo-Schwerin. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Felipe el último de sus vástagos. El nacimiento de este príncipe fue muy celebrado, debido a que al fin había nacido el ansiado heredero varón, convirtiéndose así el niño en el único hijo varón que llegaron a tener los landgraves, ya que anteriormente tan solo habían tenido 2 hijas, las princesas Isabel y Magdalena. Su llegada al mundo fue muy deseada por sus padres y por la corte de los landgraves, debido a que había surgido una crisis sucesoria ante la falta de herederos varones, y su padre ya había mostrado ciertos problemas de salud provocados por la sífilis que padecía, convirtiéndose así Felipe en la esperanza de su familia. En el año 1509 falleció su padre a causa de los problemas de salud que éste padecía, convirtiéndose así Felipe en el nuevo landgrave de Hesse con tan solo 4 años de edad, algo que supuso una serie de disputas por la regencia entre su madre, la landgravina Ana, y los estados de Hesse, los cuales ansiaban el asumir el control del landgraviato durante la minoría de edad del pequeño gobernante. Al fallecer su padre, Felipe fue puesto bajo el cuidado del noble Luis I de Boimburg, un hombre que había servido lealmente al fallecido landgrave Guillermo II, además de ser nombrado como tutor y guardián del príncipe Felipe, asumiendo este hombre la regencia del landgraviato durante aquellas luchas de poder entre la landgravina viuda, Ana, y los estados de Hesse. El pequeño landgrave sería llevado hasta el antiguo castillo de Kassel, siendo así separado de su madre y de su hermana Isabel, las cuales permanecieron en la ciudad de Felsberg, aunque se sabe que la landgravina viuda, Ana, siempre estuvo al tanto de cómo se iba desarrollando la crianza y la educación de su único hijo varón, llegando a quejarse públicamente de la falta de cuidados y de la mala educación que estaba recibiendo su hijo, el cual estaba prácticamente recluido en el antiguo castillo de Kassel, obligándose al consejo de que mejorase el trato, los cuidados y la educación que estaba recibiendo el pequeño gobernante, siendo llevados hasta allí un grupo de niños que pertenecían a la alta nobleza alemana, con los que compartiría educación y juegos, además de empezar una formación digna a su posición, recibiendo clases de idiomas, matemáticas, historia, literatura, artes y religión, aparte de enseñarle modales. En el año 1514, su madre, la landgravina viuda, Ana, consiguió finalmente el poder asumir el control del landgraviato de Hesse durante la minoría de edad de su hijo, gracias al apoyo de la nobleza,
pero nunca fue reconocida oficialmente como la nueva regente. 4 años después, en 1518, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano I de Habsburgo, declaró a Felipe como mayor de edad cuando éste tan solo tenía 13 años, recibiendo poco a poco y en el transcurso de 3 años el control total de todos sus dominios, los cuales estaban formados por el Landgraviato de Hesse y por los condados de Katzenelnbogen, Dietz, Sigenheim y Nida, además de que conservó algunos consejeros que en su día sirvieron a sus padres durante sus mandatos, como es el caso del abogado y estadista alemán Johann Feige, quien llegó a ser canciller. Al ser declarado Felipe como mayor de edad con tan solo 13 años, ocasionó que otros gobernantes de la época le viesen como un gobernante débil. Por esta razón, algunos reclamaron parte de sus dominios, como es el caso de los condes de Nassau. Incluso el caballero imperial, Franz von Sickingen, intentó invadir el Landgraviato de Hesse y apoderarse del condado de Katzenelnbogen, iniciándose así una serie de conflictos en los que se entrometieron distintos gobernantes de la época, como es el caso del margrave Cristóbal I de Baden, quien redactó un acuerdo de paz que era poco ventajoso para Felipe, el cual no tardó en buscar el apoyo del emperador Maximiliano para que éste declarase nulo tal acuerdo y que el joven landgrave de Hesse fuese recompensado económicamente por los daños sufridos durante aquellos conflictos. Felipe quería fortalecer su posición ante los demás estados imperiales. Por esta razón se unió a la Liga de Suabia, aunque en un principio distintos nobles, caballeros y príncipes intentaron evitar su unión a dicha confederación, como es el caso de los condes de Nassau, quienes intentaron debilitar y aislar en todo lo posible al joven landgrave. El hecho de unirse a esta liga, a Felipe se le permitió el poder asistir a la Dieta de Worms, que fue celebrada en el año 1521 y donde el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico reconoció oficialmente a Felipe como el legítimo heredero del Landgraviato de Hesse y de distintos condados alemanes. Gracias a la celebración de esta dieta, el landgrave pudo establecer interesantes alianzas con el electorado del Palatinado y con el ducado de Sajonia. Es más, para establecer tales alianzas con dicho ducado, Felipe se acabaría comprometiendo con la princesa Cristina de Sajonia, quien era hija de los duques Jorge de Sajonia y Bárbara Jagellon, siendo este casamiento bastante esperado para fortalecer los lazos amistosos y familiares entre las casas Hesse y Wettin, debido a que la hermana mayor de Felipe, la princesa Isabel, se había casado con el príncipe heredero Juan de Sajonia. El 11 de diciembre de 1523 se celebró la boda entre Felipe y la princesa Cristina en la ciudad de Dessau, en el ducado de Sajonia, actualmente en Alemania. Para entonces, él tenía 19 años de edad en el momento de la unión y ella 17. Aquel matrimonio resultaría ser muy infeliz. El propio landgrave llegó a asegurar de que no sentía ningún tipo de atracción ni de cariño hacia su esposa, además de describirla como una mujer antipática que desprendía un olor corporal que le desagradaba bastante. Tras celebrarse esta boda, Felipe se centró más en los asuntos políticos y religiosos que en su propio matrimonio. Él empezó a sentir cierto interés hacia el movimiento protestante desde que coincidió en el año 1521 con Martín Lutero en la Dieta de Worms,
quedando así impresionado con la figura y con las palabras de aquel teólogo que impulsó la Reforma protestante. Tras conocer a Lutero, el Landgrave empezó a tener una serie de acercamientos con el movimiento protestante, y no sería hasta el año 1524 que abrazó tales creencias religiosas tras mantener un encuentro con el teólogo Felipe Melanchthon, quien sería una de las figuras principales de la Reforma protestante. Pese a empezar a mostrar interés por tales creencias, Felipe quería demostrar que él era un gobernante con gran autoridad dentro de sus dominios. Por esta razón, unió fuerzas con su suegro, el duque Jorge de Sajonia, y con el duque Enrique V de Brunswick-Luneburgo, para hacer frente a los levantamientos que se estaban viviendo dentro de sus dominios como en otros puntos del Sacro Imperio, con motivo de la guerra de los campesinos alemanes, participando así en la batalla de Frankenhausen, donde uno de los líderes más radicales del movimiento protestante, Thomas Monsard, fue capturado, siendo posteriormente torturado y ejecutado junto a otros líderes de este levantamiento. Durante aquel conflicto, Felipe fue descrito como el Landgrave que aprobó las torturas y las ejecuciones para los líderes de aquel levantamiento, además de saquear sus propiedades rurales. En cambio, se mostraría más comprensivo con los campesinos que habían sido capturados durante las revueltas, perdonándoles la vida a muchos de ellos, además de escuchar atentamente sus quejas y sus opiniones, con el fin de llegar a un entendimiento entre ambas partes. Tras haber participado en la guerra de los campesinos alemanes, Felipe empezó a estar cada vez más involucrado en el movimiento protestante, algo que ocasionó que el Landgrave rompiese la alianza que mantenía con su suegro, el duque Jorge de Sajonia, debido a que Felipe se negó a unirse a la alianza antiluterana de la que formaba parte tanto su suegro como otros gobernantes y nobles europeos, teniendo un acercamiento con los príncipes y los nobles alemanes que empezaban a apoyar la Reforma protestante, como es el caso del elector Juan de Sajonia, con quien estableció nuevas alianzas. Felipe ordenó confiscar e inventariar todas las propiedades y los bienes que la Iglesia católica posee en el Landgraviato de Hesse, logrando así disolver los monasterios y las fundaciones religiosas, logrando llevarse a sus dominios a distintos religiosos protestantes, para que éstos empezasen a extender el protestantismo por todo el Landgraviato de Hesse, además de ordenar la construcción de la Universidad de Marburgo, con el fin de que allí se formasen importantes teólogos protestantes. Todas las propiedades y los bienes que fueron confiscados a los monasterios y a las fundaciones religiosas católicas fueron entregadas con fines educativos y de caridad, siendo estas aprovechadas por los religiosos protestantes que iban llegando hasta sus dominios. Felipe pronto se convirtió en un príncipe bastante admirado, ya que para entonces era descrito como un hombre atractivo y de cuerpo bien formado, pese a su baja estatura, llegando a poseer un buen porte en comparación con otros príncipes alemanes, que eran vistos como lentos y obesos, mientras que el Landgrave era atlético, ágil y valiente. El hecho de que Felipe se convirtiese en uno de los grandes defensores de la Reforma protestante ocasionó que se ganase la enemistad del emperador Carlos V, el cual empezó a apoyar a todos aquellos nobles y príncipes católicos que rechazaban la figura del Landgrave, los cuales inició una serie de reclamos sobre los territorios que poseía el Landgrave de Hesse. Tras quedarse aislado políticamente, Felipe entabló nuevas alianzas con el exiliado duque
Ulrico de Württemberg, quien había sido expulsado de su propio ducado por orden del fallecido emperador Maximiliano, tras haber sido acusado de ser un hombre violento con su esposa, la duquesa Sabina de Baviera. Felipe apoyó la causa del duque Ulrico, reclamando públicamente que al duque de Württemberg se le fuese devuelto su ducado y sus propiedades. Pero al ser ignorado por el emperador, Felipe empezó a idear la manera de tomar por la fuerza el arrebatado ducado de Württemberg, para así devolvérselo al duque Ulrico, y que éste apoyase desde su propio ducado la expansión del protestantismo por tierras alemanas. El Landgrave inició una política anti-Habsburgo que sería apoyada por distintos reformadores protestantes y príncipes alemanes que se mostraban partidarios del protestantismo, surgiendo así la Liga de Esmalcalda en el año 1531. También acabaría fundándose en aquel mismo año la Liga de Saalfeld, que sería formada por el Lectorado de Sajonia, por el Landgraviato de Hesse y por el Ducado de Baviera, mostrándose estos en contra de la elección del hermano del emperador, Fernando de Habsburgo, como rey de los romanos, un título que le reconocía como el heredero del Sacro Imperio Romano Germánico. Felipe también actuó para disolver la ya innecesaria Confederación de Suabia, logrando que se viviese una gran inestabilidad dentro de dicha liga, ante las tensiones que habían surgido entre los distintos príncipes alemanes, especialmente cuando el ducado de Baviera se opuso ante la casa Habsburgo, surgiendo así aún más división dentro de la Confederación, la cual acabaría llegando a su fin en el año 1534. Aquella división dentro de la Liga de Suabia le permitió al Landgrave el poder viajar hasta la ciudad francesa de Bar-le-Duc para reunirse con el rey Francisco I de Francia y así pedir su apoyo para que el duque Ulrico pudiese recuperar el ducado de Württemberg, a cambio de que dicho duque le entregase posteriormente a la corona francesa la ciudad de Montbéliard, un trato que pareció agradar bastante al monarca francés, quien ansiaba la caída de la casa Habsburgo, aunque aquella alianza sería secreta, debido a que Francisco I de Francia prefirió parecer neutral para evitar más conflictos con su gran rival, el emperador Carlos V. Gracias al apoyo secreto de Francia y al de otros príncipes alemanes protestantes, Felipe pudo reclutar una serie de tropas, aprovechando que la casa Habsburgo se encontraba ocupada con otros asuntos. El emperador Carlos V se encontraba en ese momento en España y el hermano de este, Fernando de Habsburgo, se encontraba en Hungría. Esta ausencia por parte de los Habsburgo permitió a Felipe y a su aliado, el duque Ulrico, el poder partir hacia el ducado de Württemberg, el cual estaba siendo gobernado en ese momento por el duque Felipe del Palatinado-Neoburgo, el cual contaba con un ejército muy débil, librándose así en el año 1534 la batalla de Laufen, que obligó a dicho gobernador a huir, recuperando así el duque Ulrico el ducado de Württemberg. Aquel éxito militar por parte de Felipe preocupó mucho a la casa Habsburgo, quienes intentaron establecer una serie de tratados de paz con ambos territorios y donde reconocían al duque Ulrico como el legítimo gobernante del ducado de Württemberg, una paz que no simpatizaba demasiado al rey Francisco I de Francia, quien deseaba una sólida alianza protestante en contra de la casa Habsburgo. Aquella victoria fue un gran triunfo para el protestantismo,
sobre todo al no tomar la Casa Habsburgo medidas ni represalias contra el landgrave de Hesse o el duque de Württemberg, ya que todos esperaban un sangriento contraataque por parte del emperador Carlos V. Tras firmar aquella aparente paz con el Sacro Imperio, Felipe y su amigo el duque Ulrico volvieron a unir fuerzas para intentar luchar en la rebelión de Münster, un conflicto iniciado por el movimiento cristiano de los anabaptistas, para establecer estos un gobierno propio en la ciudad de Münster. Los anabaptistas surgieron de una de las ramas más radicales del cristianismo, y su intento de apoderarse de la ciudad de Münster podría causar más inestabilidad dentro del Sacro Imperio. Pero el intento de Felipe de unirse a la lucha contra los anabaptistas no fue bien aceptada por otros estados alemanes, quedando así excluido de dicho conflicto. Tras la caída de la ciudad de Münster, el landgrave hizo todo lo posible por establecer allí nuevas iglesias protestantes, pero finalmente dicha ciudad acabaría estableciendo de nuevo las creencias católicas. Tras esto, Felipe seguiría formando parte de la Liga de Esmalcalda, la cual está completamente dominada por el elector Juan Federico I de Sajonia, que era la cara más visible de dicha liga y era considerado como uno de los principales príncipes alemanes que representaban el protestantismo. Pese a que el landgrave de Hesse tenía un papel más secundario dentro de dicha liga, él tenía el poder suficiente como para poder reunirse con diferentes gobernantes y líderes protestantes, pero su posición empezó a peligrar cuando los príncipes alemanes se empezaron a unir al movimiento protestante, como es el caso del duque Guillermo V de Jülich-Cleveris-Berg, con quien Felipe no mantenía una buena relación. Por esta razón, en el año 1538, el landgrave tuvo un acercamiento con el emperador Carlos V, estableciendo así una serie de alianzas políticas entre la Casa Habsburgo y el landgraviato de Hesse, aunque para ello tuvieron que dejar a un lado sus diferencias religiosas. Mientras todo esto iba pasando, Felipe se vio obligado a compartir el lecho con su esposa, la landgravina Cristina de Sajonia, intimando con ella solo con la intención de asegurar su descendencia, ya que se sabe que Felipe no sentía ningún tipo de atracción ni de simpatía hacia su esposa. 4 años después de haberse celebrado la boda de los landgraves, nació la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó Inés, la cual llegó a ser en primeras nupcias duquesa consorte de Sajonia y en segundas nupcias electora consorte de Sajonia. En el año 1529 nació una segunda hija que se llamó Ana, quien sería condesa palatina consorte de Zweibrücken. En el año 1532 nació el ansiado heredero varón, el príncipe Guillermo, quien llegaría a ser landgrave de Hesse-Kassel bajo el nombre de Guillermo IV. En el año 1534 nació Luis Felipe, pero este falleció durante la infancia. En el año 1536 nació Bárbara, la cual llegó a ser en primeras nupcias duquesa consorte de Württemberg-Mumpelgard y en segundas nupcias condesa consorte de Waldeck. En el año 1537 nació Luis, quien llegará a ser landgrave de Hesse-Marburgo, y en el año 1539 nació Isabel, quien llegó a ser electora consorte del Palatinado. Un día, Felipe se fijó en una joven noble alemana llamada Marguerite von der Saale, la cual había llegado a la corte de Hesse como dama de compañía de la landgravina Cristina de Sajonia.
El Landgrave pronto empezó a sentir una gran atracción hacia aquella joven dama y no tardó en cortejarla, pero el gobernante se negaba a tomarla como amante, debido a que esto mancharía su imagen como representante que era del movimiento protestante. Lo mismo pasaría si decidía divorciarse de su esposa, la landgravina Cristina, para casarse morganáticamente con la jovencísima Marguerite, quedando así el landgrave en una verdadera encrucijada. Fue tal el deseo que tenía de casarse con aquella dama que Felipe acudió hasta el mismísimo Martín Lutero para que éste le aconsejase sobre qué decisión tomar. Pero Lutero le presentó una opción con la que el gobernante no contaba, que sería la de casarse con Marguerite sin la necesidad de divorciarse de Cristina de Sajonia, considerando que la bigamia era mucho mejor que un divorcio que pudiese afectar a su reputación. El 4 de marzo de 1540 se celebró la boda entre Felipe y la dama Marguerite en el castillo de Rothenburg. Para entonces, él tenía 35 años de edad en el momento de la unión y ella 18. Aquel casamiento no fue bien aceptado por la sociedad y tuvo un efecto negativo en el movimiento protestante, ya que tanto los católicos como los protestantes veían con malos ojos la práctica de la bigamia. Tras celebrarse esta boda, su esposa Marguerite permaneció alejada de la vida pública y nunca se dejó ver dentro de la corte, llevando una vida apartada en una casa que el landgrave adquirió en la ciudad alemana de Spangenberg. Su otra esposa, la landgravina consorte, tampoco vería con buenos ojos aquel nuevo casamiento, pero acabaría dando su consentimiento a cambio de que su marido le jurase de que ella podría mantener de por vida su posición como landgravina consorte de Hesse y que sus hijos seguirían siendo los legítimos herederos del landgraviato. Además de exigir que tanto Marguerite como sus hijos permaneciesen lejos de la corte y de la gobernación. Tras casarse con la dama Marguerite, el gobernante pronto empezó a tener hijos con ella, los cuales portaron el título de condes de Dietz. Entre los años 1541 y 1543 nacieron Felipe, Germán y Cristóbal Ernesto, los cuales desempeñaron una carrera militar. En el año 1544 nació Margarita, quien se acabaría convirtiendo en condesa consorte de Neueberstein, y entre los años 1546 y 1547 nacieron dos hijos llamados Alberto y Felipe Conrado, los cuales murieron a una edad temprana a causa de los conflictos o de alguna de las enfermedades de la época. Pese a haber contraído aquel segundo casamiento con la dama Marguerite, Felipe siguió compartiendo de vez en cuando el lecho con su esposa legal, la landgravina Cristina, naciendo durante esos años los últimos hijos de la pareja. En el año 1541 nació Felipe, quien llegó a ser landgrave de Hesse-Rheinfels bajo el nombre de Felipe II. En el año 1543 nació Cristina, quien fue duquesa consorte de Holstein-Gottorp, y en el año 1547 nació el último hijo del matrimonio, el príncipe Jorge, quien llegaría a ser landgrave de Hesse-Darmstadt. Los landgraves llegaron a tener 10 hijos en común, llegando casi todos ellos a edad adulta. Pese a que la bigamia que había cometido el landgrave fue un gran escándalo para la sociedad de su tiempo y acabaría afectando a su imagen, el emperador Carlos V hizo en un principio la vista gorda, considerando que era más importante el solucionar los conflictos religiosos e internos que habían dentro del Sacro Imperio que los problemas personales del landgrave.
Tras haberse celebrado aquel segundo casamiento, Felipe seguiría estando bastante presente en la política y en la religión del Sacro Imperio. Él seguiría formando parte de la Liga de Esmalcalda, la cual declaró la guerra al ducado de Brunswick-Luneburgo, tomando así Felipe una posición bastante activa dentro de dicho conflicto, llegando a conquistar dicho ducado y a capturar a su antiguo aliado, el duque Enrique V de Brunswick-Luneburgo. Pese a que el emperador Carlos V parecía neutral en aquella nueva victoria de la Liga de Esmalcalda gracias a la activa participación del Landgraviato de Hesse, el emperador finalmente le declaró la guerra a dicha liga en el año 1546. Las tropas de Hesse no tardaron en unirse a las del electorado de Sajonia y a las del ducado de Württemberg, mantenía una posición más secundaria y de apoyo. Durante aquellos conflictos contra el emperador, tan solo una única vez que las tropas de Hesse se enfrentaron directamente con el ejército imperial. En esta ocasión, las tropas del emperador se encontraban acampadas frente a la ciudad de Ingolstadt, pero se vieron sorprendidas por las tropas del Landgrave, viéndose obligado el ejército imperial a huir del lugar tras aquel inesperado ataque. Aparte de tener que lidiar con el emperador Carlos V, algunos de los miembros de la Liga de Esmalcalda se vieron afectados por una serie de problemas internos que les obligaron a abandonar aquellas luchas contra el ejército imperial para regresar a sus dominios, quedándose, por ejemplo, el ducado de Württemberg solo frente a las tropas imperiales, algo que obligó al duque Ulrico a pedir ayuda a sus aliados. Pero Felipe no pudo partir en su auxilio tras alegar que sus tropas se estaban viendo afectadas por una serie de epidemias y por la deserción de sus soldados, asegurando de que carecía de dinero para poder ayudar militar y económicamente a su aliado. El Landgrave temía que las tropas imperiales aprovechasen la debilidad que parecía mostrar en aquel momento el Landgraviato de Hesse, así que buscó el apoyo de los reyes Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia, pero ambos gobernantes murieron en el año 1547, con pocos meses de diferencia entre sí, algo que ocasionó que sus peticiones de ayuda nunca fuesen escuchadas por estos monarcas. Ante tal situación, Felipe inició una serie de negociaciones con Carlos V con la intención de proteger su landgraviato, recibiendo la promesa por parte del emperador de que las fortalezas y las tierras de Hesse fuesen respetadas por el ejército imperial, a cambio de que Felipe se mostrase neutral en aquellos conflictos contra la Liga de Esmalcalda. Poco después de esto se libró la batalla de Mühlberg, donde las tropas de Hesse prestaron apoyo a las del elector Juan Federico I de Sajonia, rompiendo así Felipe la promesa que había hecho al emperador. Pero dicho elector acabaría siendo capturado por el ejército imperial, algo que supuso la caída de la Liga de Esmalcalda. Tras aquella derrota, el Landgraviato de Hesse empezó a ser tomado por el ejército imperial, incumpliendo así también Carlos V la promesa que le había hecho al Landgrave de respetar sus dominios, algo que era comprensible al haber sido traicionado en un principio por Felipe. El emperador envió a los electores Joaquín II de Brandeburgo y Mauricio de Sajonia a reunirse con Felipe, con la intención de que éste se sometiese voluntariamente ante el emperador, algo que acabaría siendo aceptado por el Landgrave cuando la situación se volvió demasiado desfavorable para él. Tras acordar una reunión con el elector Mauricio de Sajonia, Felipe hizo acto de presencia en un antiguo edificio de la ciudad de Halle, que era conocido como la Residencia, presentándose así
en la noche del 18 de junio de 1547 ante el emperador Carlos V, el cual estaba acompañado por distintos príncipes alemanes y nobles que se encontraban en la estancia principal de dicho edificio. El landgrave tuvo que arrodillarse ante el emperador, que se encontraba sentado en un trono, celebrándose así un ritual de sumisión, donde el emperador tendría que alzar la mano para que ésta fuese besada por el landgrave si le concedía su perdón. Pero en vez de eso, el emperador se levantó del trono y se apartó del landgrave, algo que ocasionó que Felipe se levantase también e intentase estrechar la mano del emperador, algo que iba en contra de las normas. Ante tal situación, el duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, actuó rápidamente y apartó al landgrave de la vista del emperador, conduciéndolo así a una sala conjunta, donde Felipe cenó junto al duque de Alba y los electores Joaquín II de Brandeburgo y Mauricio de Sajonia. Una vez finalizada aquella cena, el duque de Alba ordenó que Felipe fuese detenido y encarcelado, algo que pilló por sorpresa al landgrave, quien no se esperaba para nada aquel arresto, tras haberse vivido una cena de aparente tranquilidad. A diferencia del elector Juan Federico I de Sajonia, Felipe pudo mantener sus dominios y seguir ejerciendo como landgrave, pero sus territorios permanecieron bajo la supervisión del Sacro Imperio, organizándose así un consejo de regencia que estaría formado por su esposa, la landgravina Cristina de Sajonia, y por distintos funcionarios de la corte. Como prisionero del emperador, Felipe sería obligado a viajar hacia el sur del Sacro Imperio, junto a una procesión imperial para demostrar el poder y los éxitos militares del emperador contra los miembros de la Liga de Esmalcalda, siendo este viaje demasiado duro y lento para el landgrave, además de humillante, ya que era expuesto continuamente como un trofeo. El cautiverio de Felipe fue bastante duro en comparación con la del elector Juan Federico I de Sajonia, ya que durante este largo viaje el landgrave se habría obligado a dormir a la intemperie, además de pasar hambre y sed, siendo racionada la comida y el agua que lograba ingerir, aparte de que Felipe temía continuamente el contagiarse de peste al tener que convivir con los soldados imperiales o con la gente común, además de que para entonces el landgrave ya estaba sufriendo de una serie de problemas de salud, padeciendo de una continua debilidad y de episodios febriles. Tras pasar algunas estancias en diferentes castillos y fortalezas alemanas, finalmente el landgrave fue trasladado en el verano de 1548 a la fortaleza de Oudenarde, en los Países Bajos españoles. Desde este lugar, a Felipe se le permitió tener algunos sirvientes y controlar desde la distancia el gobierno de Hesse, aunque para entonces su landgraviato ya estaba bastante arruinado. En el mes de mayo de 1550, el landgrave fue trasladado a la ciudad de Malinas, donde permaneció algo más aislado y controlado, además de que su correspondencia sería confiscada, debido a que había sospechas de que se estaba organizando un grupo para liberar al landgrave. El 22 de diciembre de 1550, un grupo de antiguos mercenarios intentaron liberar por la fuerza a Felipe, pero acabaron fracasando, algo que ocasionó que el landgrave fuese sometido a un mayor aislamiento, al ser encerrado en una pequeña habitación que estaba casi siempre a oscuras, además de que fue rodeado por españoles, algo que le impedía el poder comunicarse con las demás personas al no entender su idioma. Tras pasar 6 semanas bajo esta situación,
se le permitió al Landgrave el volver a interferir desde la distancia en los asuntos del Landgraviato de Hesse, pero este seguiría estando controlado por las fuerzas imperiales. Además, su esposa, la Landgravina Cristina, luchó durante todo este tiempo por la liberación de su marido, llegándose a reunir personalmente con el emperador Carlos V, pero sus peticiones acabarían siendo siempre ignoradas. En el año 1552 se firmó el Tratado de Passau, donde el emperador Carlos V reconocía la libertad de culto de los príncipes protestantes alemanes. Una de las exigencias de aquella paz era que tanto Felipe como el elector Juan Federico I de Sajonia fuesen liberados, siendo así puestos en libertad en las semanas siguientes de haberse producido la firma del tratado. Mientras se gestionaba su puesta en libertad, el Landgrave pasó un mes en el castillo de Tervugen, como invitado de la gobernadora de los Países Bajos, María de Austria, que era la hermana de Carlos V, esperando allí a que el emperador le concediese oficialmente la libertad. Después partió junto a su séquito hacia la ciudad de Marburgo, llegando a esta el 10 de septiembre de 1552. Pero para entonces Felipe se había vuelto un hombre obeso que había envejecido demasiado en poco tiempo. Pero aquellos 5 años de encarcelamiento parece ser que no afectaron demasiado a su estado psicológico, mostrándose como un hombre bastante centrado y cuerdo. Nada más llegar a sus dominios, Felipe se centró en la política interior de sus territorios, intentando así superar la gran crisis económica que estaba sufriendo para entonces el Landgraviato de Hesse, organizando así una gira por distintas partes de sus dominios con la intención de intentar solucionar los problemas internos que estuviesen afectando a sus territorios. En el año 1554 falleció el elector Juan Federico I de Sajonia, algo que ocasionó que Felipe se convirtiese en el príncipe protestante más anciano y veterano de los que habían surgido al inicio de la Reforma protestante, ganándose así el respeto de los príncipes más jóvenes. Tras su liberación, Felipe siguió trayendo más hijos al mundo junto a su esposa morganática Marguerite. En el año 1553 nació Mauricio, pero este falleció durante la juventud. En 1554 nació Ernesto, pero este falleció durante la adolescencia. Y en el año 1557 nació una niña llamada Ana, pero esta falleció durante la infancia. El Landgrave llegaría a tener 9 hijos con su esposa morganática, aunque la gran mayoría de ellos fallecieron a una edad temprana a causa de los conflictos y las enfermedades de la época. Durante los últimos años que le quedaban de vida, Felipe sufrió de distintos problemas de salud, viéndose sus piernas afectadas por una trombosis venosa superficial que le causaba muchos dolores y problemas de movilidad. Se sabe que a lo largo de su vida, el Landgrave cambió hasta en 11 ocasiones su testamento, donde llegó a repartir sus dominios entre sus hijos varones nacidos de su primer matrimonio con la Landgravina Cristina de Sajonia, dividiéndose así sus territorios en nuevos y pequeños landgraviatos. En cambio, tan solo dejó una parte de su fortuna a los hijos nacidos de su matrimonio morganático, algo que nos sorprende demasiado ante la bigamia que había cometido el gobernante, ya que en aquella época tan solo los hijos nacidos de su primer matrimonio serían considerados como legítimos herederos del Landgrave, mientras que los nacidos de su matrimonio con Marguerite serían considerados como ilegítimos.
Felipe acabaría falleciendo a causa de sus problemas de salud el 31 de marzo de 1567, a los 62 años de edad, en la ciudad de Kassel, en el Landgraviato de Hesse. Sus restos mortales descansan junto a los de su esposa Cristina en la iglesia de San Martín de Kassel, en Alemania. Felipe destacó en su tiempo por ser un príncipe muy distinto a los otros gobernantes alemanes de aquel entonces, ya que a diferencia de ellos, él era un hombre apuesto y considerado todo un caballero, atrayendo así rápidamente todas las atenciones hacia su persona. Este landgrave se acabaría convirtiendo en uno de los principales príncipes alemanes que abrazaron públicamente las creencias protestantes, encargándose así de extender el protestantismo por distintos puntos del Sacro Imperio, algo que le causaría una serie de problemas no solo con el emperador Carlos V, sino también con otros príncipes y nobles alemanes que eran católicos, iniciándose así dentro del Sacro Imperio un gran choque de creencias religiosas que acabarían desembocando en una serie de guerras de religión. Felipe tuvo sus idas y sus venidas con el emperador Carlos V, ya que cuando la cosa se ponía difícil para él, siempre acudía hasta el emperador para establecer una serie de alianzas que normalmente no solían ser cumplidas. Incluso a muchos les sorprende la tolerancia que llegó a tener Carlos V con Felipe, ya fuese porque en un principio le tuvo un gran aprecio o porque le temía como un posible enemigo. Pero aún así, pese a todos los enfrentamientos y tensiones que mantuvo con el emperador, Felipe no tuvo un mal final. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Felipe I de Hesse. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Romel Gómez también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros príncipes o reyes que hayan cometido bigamia. También quisiera mandar un fuerte abrazo y muchos ánimos a Mark. Y con esto me despido. Hasta la próxima.